Tenga usted un buen día, amado hermano y amigo. Familia de esta nación que se está levantando, todo anuncia que será una nación conquistadora. El Perú, una nación conquistadora. En este domingo vamos a seguir continuando con nuestra escuela de evangelista y que la hemos denominado En ningún otro hay salvación. Reciba usted la bendición evangelística a todo varón y mujer y familia que está viendo y escuchando sobre todo este mensaje de su servidor, el profeta Jorge Ventura, y también de mi esposa, la profeta también Marita Ventura, pastores de la Iglesia Apostólica Restaurando Familias. Bueno, hice una pregunta en las primeras 3 semillas, porque como dijimos, esperando que usted nos esté siguiendo en esta escuela de evangelizadores, ¿a quién debemos compartir primeramente el Evangelio? Seguramente usted debe tener una idea muy particular, pero nosotros tenemos que hablar como habla la palabra de Dios. Entonces, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación, para rescate moral de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos, que dice primeramente, y ya sea de los gentiles. Es cierto, nuestra prioridad para compartir este evangelio reformador, como le llamamos, que es un evangelio profético, que tiene que ver con transformación de una moral pecadora a una moral de vida en Jesús. Nosotros siempre debemos tener en nuestro corazón el ser impulsados a pedirle a nuestro Dios las habilidades y la sabiduría, cómo compartir el Evangelio a un judío. Cómo decirles que el Señor Jesucristo es Yeshua HaMashiach. Entonces, ese debe ser nuestro primer impulso de tener muy presente. Ya hemos dicho que viene ocurriendo en el mundo, especialmente en Israel y en muchos judíos dispersos por la diáspora en diferentes naciones. Está viniendo en ellos un despertar y Yeshua HaMashiach lo están aceptando como su Mesías. Es decir, ha comenzado un alumbramiento, ¿no? un nacer, ¿no? del pueblo de Israel por conocer y sobre todo aceptar a Jesucristo como Yeshua HaMashiach. Bien, entonces esto es lo que nosotros debemos de tener muy presente. Y en tanto el Señor nos dé la oportunidad de poder compartir primeramente a los judíos, también tenemos que compartir a los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no hemos nacido en Israel. Entonces, en esta ocasión vamos nosotros a comenzar con esta segunda domingo de las 3 semillas evangelísticas
siguientes. Este es el rema que el Espíritu Santo está comenzando a desatar y que en alguna de las semillas vamos a explicar ampliamente qué significa ser propicio. Pero desde hoy te digo, en el nombre del Salvador Jesucristo, que usted varón, que usted mujer, decirle que ahora es tu tiempo propicio. Ahora es el día de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Comenzamos entonces con las 3 semillas siguientes, la 4, la 5 y la 6. Siempre comenzamos nosotros con nuestro pasaje de luz para esta escuela de evangelistas. Segunda de Corintios 6:2. Pues él dijo: en tiempo propicio te respondí, y en día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Cuarta semilla evangelística. No ha sido dado a los hombres otro nombre, mediante el cual puedan ser salvos, sino el nombre de Jesús. Diga conmigo, el nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres mediante el cual un varón, una mujer y una familia pueda ser salvo, es decir, rescatado. Eso es lo que significa ser salvo, rescatado, libre de una moral pecadora y ser llevados a una moral de vida, porque Jesús es vida, es nueva vida. Hechos 4, 11 al 12 nos enseña: este es la piedra que desecharon ustedes, los edificadores, y él ha venido a ser la principal del ángulo. Y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. Algunos dirán: tengo a mi hermano, mi primo, mi tío, que se llama Jesús, ok, pero no tiene capacidad de rescatar moralmente y constantemente y para siempre de la moral de este mundo a la moral de vida que está en Cristo Jesús. A eso se refiere este pasaje. Hoy quiero decirte, apreciado amigo, hermano, que la crisis social, la crisis de la familia, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, ha alcanzado niveles muy altos. Escuchaba una vez a unos sociólogos en sus reuniones institucionales que ellos tienen, que el varón y la mujer y la familia ya habían tocado el fondo de lo inmoral. ¿A qué se refería eso? Cuando ya viene un maltrato a los niños, ya cuando el niño es usado para fines inmorales, en cualquiera de sus aspectos. Adán y Eva, representando a la humanidad desde el principio, por causa de su pecado, arrastraron a todos los varones y mujeres a la condenación eterna. Es decir, como decíamos en el domingo anterior,
en las tres primeras semillas, condenación, habla de un juicio de Dios. Habla de un destino donde no está el reino de Dios. Lo que la Biblia le llama el infierno, lo profundo de la tierra. Un varón, una mujer, una familia no puede ser libre del pecado por sí mismo. Solamente Dios le puede otorgar el don de salvación por gracia para una vida eterna. Es decir, Dios es el que elige a quien salva. No es el hombre decidiendo soy salvo. Es Dios quien inicia la salvación a través del Salvador Jesucristo. Ningún ser humano puede declarar soy salvo por iniciativa propia. Es un don de Dios. ¿Qué significa don? Regalo inmerecido. O sea, Dios le otorga este regalo de salvación, de rescatarlo de una moral pecadora a una moral de vida por medio de Jesús. Él es el que elige. Grábese bien usted eso, amable oyente. Él es el que elige. No es Dios eligiendo. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque es por su gracia, es por Él que hemos sido salvos. Aquí viene, mediante la fe. Y esto no ha surgido de ustedes. ¿Se dan cuenta? No surge del hombre. No es iniciativa del hombre ser salvo. Es la iniciativa de Dios. Es un don de Dios. Y dice más, agrega algo importante, que no es por obras para que nadie se jacte. ¿Qué es fe? Fe es cuando usted aquello que no ve lo da por cierto. Y sobre todo es una revelación de Dios. Vamos al texto que nos ayuda. Ahora bien, el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es una convicción de aquellas cosas que se esperan como si ya fueran una realidad. Es decir, aquello que le ha venido por revelación, como dice en las palabras posteriores, porque es una revelación de las cosas que no se ven. Esas cosas que no se ven, que Dios le revela esas cosas, ¿no? Usted las debemos tomar como ciertas, como si ya fueran realidad. ¿Por qué? Porque quien lo revela no es el hombre, sino es Dios. Y Dios es un Dios que no miente, que no miente. Entonces, el hombre no puede encontrar su redención a través de obras. Así todo varón, una mujer, una familia esté haciendo obras y obras y obras, no tiene esa iniciativa de tener, ya soy salvo, de creer que está bien delante de Dios, como dice Efesios 2, 8, 9, que esta salvación, que es por fe, no surge por iniciativa de ningún ser humano, sino quien inicia la salvación es Dios. Y no puede el hombre estar haciendo obras o buscando en alguna religión o en alguna filosofía o haciendo un pago alguno para poder alcanzar esta redención, este rescate moral. El camino a la verdad y sobre todo a esta moral de vida ya ha sido establecido por Dios y tiene un nombre, Jesús. Y en este nombre somos justificados.
Vamos a explicarle un poco qué es ser justificado, pero vamos al texto bíblico en Romanos 3, versículo 24. Pero son justificados gratuitamente, dice. ¿Qué dice que tiene que ser? Gratuitamente. Por medio de la gracia y mediante la salvación, que es por medio de Jesucristo. Esta palabra justificados en el griego significa ser justo, ser inocente. Es decir, el ser humano, un varón, una mujer, una familia, puede ser justo, ¿no? Y gratuitamente por medio de la gracia de Dios. Y mediante la salvación, o sea, mediante un rescate de una moral pecadora a una moral de vida, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por ejemplo, alguien pudiera decir, pero el pueblo judío diezma, da sus primicias, ofrenda, está haciendo un pago alguno, hace obras, pero ¿qué dice? Actualmente Dios los va en algún momento, como decíamos en una serie que comenzamos sobre los pensamientos de Dios, que todo el pueblo de Israel va a ser salvo. O sea, ninguno quedará sin salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cierre la puerta de salvación a los gentiles. Lamentablemente, no todos los gentiles, es decir, no todos los varones y las familias o mujeres de las diferentes naciones recibirán salvación, a pesar que la invitación por gracia está hecha, pero no todos creen, no todos aceptan, usan otros medios, religión, filosofías, ¿no? Y uno puede pensar que lo único que le falta al pueblo judío es la gracia de Dios. Hoy el pueblo judío en el mundo, es cierto, son teocráticos, es decir, solamente adoran a un solo Dios, son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios, que es Adonai, es Yahvé, Jehová para algunos, para muchos diríamos. Lo que les está faltando es la gracia de Dios, es aceptar a Jesucristo como Yeshua HaMashiach. Él es el Yeshua, Él es el Mesías, Él es el Señor Salvador. Esta es la única parte que les está faltando. Entonces, de Jesús debemos hablar mucho a las familias. Es el único, y vamos a subrayarlo, es el único. Es el único en quien se puede alcanzar el perdón de pecados y la salvación. Quiero decirte ahora que ahora es tu tiempo propicio. Acá es tú, vamos a corregirlo. Ahora es el día de tu salvación. Más adelante, en una de las semillas, vamos a explicar qué es tiempo propicio. Importante para que usted sepa qué es tiempo propicio. Entonces, quinta semilla evangelística. La salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús.
Efesios 2, 8 y 9. Porque es por su gracia. Vamos a poner aquí Efesios para que usted no se me confunda. Porque es por su gracia que hemos sido salvos, mediante la fe. Y esto no ha surgido de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La religión tiene un significado: volver a unir. La religión ha creado ideas, simplemente ideas, para poder acercar y unir al pecador con Dios, estableciéndose ofrendas de caridad para alcanzar el perdón de sus iniquidades y así aliviar el sentir de culpa. Las obras del hombre pecador a través de su religión fue y aún es el medio para unirse a Dios y tener salvación, como decíamos hace un momento. Esto es ilegítimo frente a la palabra de Dios, porque el hombre, por sus obras de cualquier magnitud que fuere, no se puede justificar delante de Dios. Es decir, el hombre no puede ser justo ni inocente delante de Dios por medio de las obras que son ideadas por alguna religión, por alguna filosofía con la finalidad de unirse a Dios, de acercarse a Dios. Es más, hay algo que los separa. ¿Qué separa al hombre de Dios? Vamos a Isaías 59:2. Dice, vamos a leer desde el 1. He aquí que la mano de Yahvé no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para escuchar. No, no, no. No es que Él no quiera salvar. No es que él no quiera oír al varón, a la mujer, a la familia. Él dice el porqué en el siguiente versículo. Sino que sus culpas, ¿qué es culpas? Culpas son iniquidades. Los han separado a ustedes y a su Dios. Y sus pecados le han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar. Quiero que vean ustedes otra versión. La versión Reina Valera dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y agrega, y vuestros pecados. Hay separación entre iniquidades y hay pecados. Han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Explicaba en el domingo anterior que es una iniquidad. Vuelvo a repetirlo brevemente. Imagínese usted un árbol. La raíz es una iniquidad. El tronco son las rebeliones. Las hojas de ese árbol son los pecados. Si solamente el ser humano pide perdón por los pecados, es como podar un árbol, ¿no? Cortar todas las hojas, pero está todavía ahí la rebelión en el tronco y está en la raíz las iniquidades. Entonces, ¿qué sucede? Que nuevamente empieza a brotar las ramas, las hojas, nuevamente empieza a brotar el pecado. ¿Por qué? Porque son las iniquidades. Por eso las iniquidades hay que desatarlas. Esa es una ministración muy personal que la Iglesia Apostólica, Restaurando Familias, lo hace en un día, ¿no es cierto? Con diferentes temas que se tratan en ese día. Entonces,
¿Por qué es ilegítimo entonces usar la religión y las obras del hombre para poder unirse a Dios? Es ilegítimo frente a la palabra de Dios, como hemos visto hace un momento. El hombre, por sus obras, de cualquier magnitud fuera él, no se puede justificar delante de Dios. La justificación tiene dos tipos, es decir, justificación habla cómo el varón, la mujer o una familia llega a ser inocente, llega a ser justo. Justo es cuando aplica justicia. ¿Qué es justicia? Es cuando hay un equilibrio con la verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta? La verdad absoluta es la palabra de Dios. Nadie puede hablar por sí mismo en sus propios pensamientos, porque eso se torna vil. Uno tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Entonces la justicia va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia habla cuando el género humano se alinea, se equilibra, toma equilibrio frente a la palabra de Dios. Entonces la justificación tiene dos tipos. La justificación de iniquidades y pecados es mediante el sacrificio de la cruz. Es allí donde el Salvador Jesucristo llevó las iniquidades y los pecados. Y mediante la fe, mediante esa revelación de lo que Él llevó en la cruz, todo varón y toda mujer tiene que tener la confianza, tiene que tener la convicción y la garantía de que aquello que no ve en la cruz sino tomarlo con fe, debe tomarlo como una cosa real para realmente ser justificado. Pero ahí no debe quedar todo. Necesitamos seguir siendo salvos. La justificación de vida mediante el poder de la resurrección. Cristo resucitó. En Él está el poder de la resurrección. En Él está el poder para que el ser humano se restaure, para que una vez alcanzada la gracia de Dios, la salvación, el perdón de las iniquidades y de los pecados, pueda en el camino ser transformado por la fe para tener más fe, para realmente cada día, cada semana, cada mes y cada año, nosotros poder ser justos cada día. El proceso de la restauración por el poder de la resurrección en nosotros se da por un proceso. Entonces, el proceso de justificación del hombre ante el trono de Dios solamente se puede alcanzar a través de la fe en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz y en la nueva condición de vida en el poder de su resurrección. Aleluya. Cuando el hombre hace este acto de fe, la gracia de Dios lo justifica, les perdona sus iniquidades y sus pecados, y los hace con una nueva vida. Esto es salvación. Esto es salvación. Entonces, fe, diga conmigo, fe. Usted, amable varón, mujer, familia, la única manera de ser justificados, o sea, es decir, la única manera de ser justo, la única manera de caminar en la justicia de Dios es un acto de fe para poder alcanzar el perdón de iniquidades y pecados e ir en el proceso de transformación a una nueva vida. A esto es lo que se le llama salvación. Efesios 2, versículos 4 y 5.
Pero Dios, que es rico en sus misericordias, por su gran amor con el que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Cristo, y por su gracia Él nos salvó. Ya les indicaba en las 3 primeras semillas del domingo anterior que esta palabra muertos no significa muerte física, significa muerte espiritual. Alguien tiene muerte espiritual cuando no tiene la gracia de Dios, es decir, no tiene la salvación. Es alguien que por sus iniquidades y los pecados que viene cometiendo, practica una moral pecadora. Necesita la gracia de Dios para realmente ser salvos y vivir en una moral de vida. Nuestro mensaje debe ser cristocéntrico y totalmente basado en su gracia y en su misericordia. Acá, como siempre, voy a corregirlo un poquito. Quiero decirte a ti, varón, mujer, familia, que aún puedes tener un concepto muy personal de lo que es creer en Dios y sobre todo vivir en paz, vivir en la gracia de Dios. Quiero decirte a ti que ahora es tu tiempo propicio. Ahora es el día de tu salvación. Al final te voy a decir cómo. Sexta semilla evangelística. El hombre solo puede ser justificado ante Dios por la fe. Diga conmigo, fe. Fe es lo que hoy falta a muchas familias, muchos varones, muchas mujeres, aún cristianas. Yo he tenido hace poco una experiencia de fe. Hemos salido victoriosos. El hombre solo puede ser justificado ante Dios por la fe. Romanos 5:1. Así pues, por cuanto somos justificados, o sea, hechos justos, es por medio de la fe. Tenemos entonces que paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Anhela usted paz? No la paz que da este mundo, sino la paz que viene de Dios. ¿Es mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Justificar es una expresión legal, espiritual, que define el proceso jurídico espiritual a alcanzar ante Dios, para que el hombre sea inocente de sus iniquidades y pecados y se haga justo. Esta justificación es un acto legal del amor de Dios, para limpiar al hombre de sus iniquidades y de sus pecados, a fin de librarlo de la condenación. Esto es lo importante de la justificación. Este acto legal del amor de Dios tiene como finalidad de tener un destino eterno, de estar en la presencia de Dios, de librarnos de una condenación, de ese juicio de Dios que hablan las Escrituras, de ese destino que han tenido, tienen y tendrán aquellos que, teniendo su tiempo propicio, dejaron pasar por alto el día de su salvación.
Recordaba hoy unas palabras que mi esposa me hizo recordar. Hay muchos jóvenes, aún adultos, que siguen diciendo, tal vez me voy a gozar, o sea, voy a vivir en una moral pecadora y de repente, un poco más adelante, me gozaré. Pero quiero decirte, como hemos visto más adelante, la salvación, el vivir en paz, el salir de esa moral pecadora a una moral de vida, no es una iniciativa del hombre, no es tu iniciativa. Hay un tiempo propicio, hay un día de tu salvación. Y si dejaste pasar el día de tu salvación, pues lo siento. Algunos dejaron pasar, como dicen aquí en el Perú, pasó el tren y no subió al tren. En este caso, pasó el arca, no subieron al arca. Esa palabra condenación, como decíamos anteriormente, es una sentencia sobre una persona. Es un juicio de Dios. Aquí viene de esta palabra griega. Muchos dirán, ¿por qué profeta usted, por qué pastor usted toma el griego? Porque los textos bíblicos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y para poderlos entender, tengo que ir al diccionario griego, no al diccionario de la lengua española. Entonces, la justificación de Dios le quita al hombre sus iniquidades y sus pecados y los hace libre de la condenación y lo pone en una posición correcta ante su justicia. Este proceso de justicia y de restauración del hombre solo lo puede alcanzar por medio de la fe en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz y en el poder de su resurrección. Y así el hombre es hecho justo e inocente delante de Dios. Esta justificación es gratuita y está disponible para todo aquel que invoca su nombre en su tiempo propicio y en el día de su salvación. Apreciados evangelizadores, esto es para los que están tomando esta escuela, usted debe saber que primero hay que evangelizar al entorno de alguna manera, amigos y a otros, que el precio por sus iniquidades, es decir, y por sus pecados y su condenación eterna ya fue pagada por Jesús. Y podrán sus almas ser salvas de la muerte eterna. Efesios, y con esto termino. Ciertamente, Efesios 2, versículo de 1 al 5. Ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados, o sea, la muerte espiritual, no tenía salvación. Y sus transgresiones. ¿Se da cuenta? En sus pecados y sus transgresiones. No es lo mismo pecados que transgresiones. Pecados, ¿qué significa transgresiones? Iniquidades. Estaban muertos en sus pecados y sus iniquidades, ¿no? En los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que viven en desobediencia es porque
es, ese espíritu de la potestad del aire, ¿no? Está operando en estos varones, en estas mujeres y en estas familias. Indudablemente ese es un principado, ¿no? Que no es de Dios, de quien es espíritus de maldad. Es un demonio. Versículo 3. También en estas cosas vivíamos nosotros antes, cierto, en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne, o sea, el deseo de nuestra alma, el deseo de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Y éramos totalmente hijos de ira como los demás. Un hijo de desobediencia es un hijo de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en sus misericordias, por su gran amor con el que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Cristo, y por su gracia Él nos salvó. Yo quiero decirte ahora, varón, mujer, familia, que aún no has tenido la experiencia de la gracia de Dios, de ese don precioso. Quiero decirte que ahora es tu tiempo propicio, que ahora es el día de tu salvación. Lo único que tienes que hacer al final de estas 3 semillas, te vamos a indicar cómo. Tu hogar tiene que ser una casa de restauración. Dirígete al link que te vamos a dejar en este video y allí vas a hacer con una explicación previa que es una casa de restauración. Tú vas a poder compartir con tu servidor si estás en tu tiempo propicio, si estás en el día de tu salvación, si anhelas que tus iniquidades, que tus pecados sean perdonados y vivir en esa misericordia del gran amor que Él te ama a ti y a tu familia, tú nos los haces saber y te vamos a guiar. Además, tenemos un WhatsApp de restauración, ¿no? Así se llama, donde también tú podrás comunicarte con nosotros, puedes recibir orientación, puedes recibir oración, podemos estar dándote también indicaciones que tú desees. Para los evangelizadores, a partir de estas semillas, hay que orar fervientemente por las personas que cometen pecados y estar en expectativa en la oportunidad de evangelizarlos. Dios los ama mucho. Muchísimas bendiciones.